invitar, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de San Juan. Vamos a leer en el capítulo 1, el verso 14. San Juan 1:14. El libro de San Juan, hermanos, es un libro precioso que habla acerca de lo que Jesucristo es, de lo que Jesucristo vino a hacer aquí a la tierra y de lo que Jesucristo logró al venir, al nacer, al morir en la cruz del Calvario y al poder resucitar al tercer día. Y es un momento, hermanos, para estar compartiendo con la gente, con el mundo, acerca de quién Jesucristo verdaderamente es. Juan 1:14 dice la palabra del Señor: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por el privilegio, mi Dios, que nos das de podernos reunir para poder alabarte, Señor, y para poderte bendecir. También, Señor, para poder escuchar tu voz a través de la palabra expuesta. Señor, permite, mi Dios, que tu voz sea escuchada en el corazón y en la vida de cada uno de los que escuchan, mi Dios. Que tu palabra, Señor, redarguya, exhorte, anime, aleluya, que nos llene, Señor Jesucristo, con tu verdad bendita, Señor, aleluya, y que podamos, Señor Jesucristo, ser alimentados a través de ella, mi Dios. Que tu palabra, Señor, se haga viva en nuestro ser, Dios mío, y que hable y ministre a nuestras vidas, mi Dios. Ponemos en tus manos, Señor, este servicio en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. He estado, hermanos, hablando acerca del libro de San Juan y me ha gustado, hermanos, el hecho de que Jesús es el centro de este evangelio en una forma peculiar. No es que Jesús no está en toda la Biblia, pero en una forma especial en el evangelio de San Juan, la palabra del Señor expone a Jesús. Y en esta época en la que estamos, hermanos, de diciembre, es tradición en muchos hogares, en muchos lugares, en muchos países, el celebrar el nacimiento de Jesucristo. Y tradicionalmente se celebra el 24 o el 25 de diciembre, aunque nosotros sabemos, ¿verdad?, que no fue ese el día en que Jesucristo nació. Y mi punto en esta mañana, hermanos, es no enfocarme en si la Navidad se debe de celebrar o si se debe de celebrar, pero más bien quiero hablar, hermanos, acerca del hecho que en esta época nosotros y mucha gente ve y celebra, y es la encarnación de Cristo Jesús. Y ese es el tema de esta mañana, el Verbo encarnado. Juan, hermanos, presenta a Jesús como el Verbo y hace la aserción de que Jesucristo, siendo Dios, vino a la tierra y fue encarnado. Y el nacimiento de Jesús, hermanos, o la encarnación de Jesús, es una doctrina bien importante dentro del cristianismo. Es una doctrina esencial, es algo que todos nosotros debemos de saber, entender y que debemos de tratar de estudiar. No tenemos fecha del tiempo en que Jesucristo nació aquí en la tierra. No tenemos una fecha, no tenemos ni siquiera el año por seguridad, ni siquiera el mes por seguridad, pero sabemos de que Jesucristo nació aquí en la tierra. Y es importante, hermanos, estar familiarizados con la doctrina de la encarnación, porque no solamente es una de las doctrinas esenciales, sino que es también una doctrina histórica que dividió la historia del hombre. Nosotros conocemos los años como antes de Cristo y después de Cristo. Así se divide la historia por el impacto que el nacimiento de Jesús tuvo dentro de la humanidad. Y nosotros, hermanos, sin importar la fecha necesariamente, debemos de celebrar que Jesucristo nació aquí en el mundo. Porque el nacimiento de Jesús, hermanos, es lo que da pauta
a nuestra salvación. Es lo que garantizó que después de unos años del nacimiento de Jesucristo, Él pudiese ir a la cruz para morir por nuestros pecados y al tercer día después de que muere, haber resucitado. Y nosotros, hermanos, debemos de celebrar el nacimiento del bebé en Belén. Y ese nacimiento, ese bebé fue Jesucristo. Pero también, hermanos, debemos de celebrar siempre que Jesucristo nació en nuestro corazón. Y no debe de haber una fecha en especial en la que el nacimiento de Jesucristo es celebrado en nuestros corazones. Pero debemos de siempre, hermanos, estar agradecidos de que Jesucristo no solamente vino a morir en la cruz, a nacer en un pesebre, sino que también Él nació en nuestro corazón y Él nos ha dado una nueva vida. Y ahora nosotros podemos decir que somos hijos de Dios porque Jesucristo nos hizo nuevas criaturas. Tengo 3 puntos, hermanos, que quiero hablar con ustedes y están tomados de este verso que acabamos de leer, del verso 14. Así que mantengan su Biblia por ahí abierta y quiero hablar de 3 puntos. El verbo encarnado es el primer punto, el verbo entre los otros es el segundo punto y el tercero es gracia y verdad. Y me pueden ir siguiendo, hermanos, voy a tratar de terminar a tiempo, amén. Pero me pueden ir siguiendo con la Biblia y vamos a leer algunos otros versos de la Biblia. Y quiero comenzar, hermano, haciendo distinción entre quién es Jesús y quién es el hombre. A Jesucristo se le conoció como el Hijo del Hombre y Él mismo se denominaba ser el Hijo del Hombre. Pero Jesucristo, hermanos, no fue un hombre como tú y como yo. No podemos bajar a Jesucristo y decir o pensar que como fue un hombre nacido de una mujer, que es igual a nosotros. No podemos nosotros, hermanos, pensar que Jesús, al haber nacido y tomado la naturaleza humana, dejó de ser Dios. Porque la Biblia nos enseña de una manera diferente. Dios, hermanos, es diferente al hombre. Y Jesucristo no solamente era un hombre, sino que era Dios también. Entonces, si nosotros queremos entender quién es Dios, necesitamos entender la diferencia que hay entre el hombre y Dios. Hay religiones, hermanos, que enseñan que tú puedes llegar a ser Dios. Hay religiones que piensan que tú puedes llegar a ser alguien superior, dependiendo de lo que hagas, dependiendo de cómo estudies, dependiendo cómo te comportes, dependiendo de lo que tú puedas hacer. Y mucha gente, hermanos, vive engañada pensando que esto se puede lograr hacer. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, de que Dios está muy por encima del hombre. El hombre, hermanos, es la creación de Dios. Dios es el creador. Y Dios, hermanos, en su naturaleza no tiene ni principio ni fin. Es una persona, es un ser eterno, es un ser que no tiene límite. Dios, hermanos, es el único ser que no depende de nada para vivir. Nosotros dependemos de muchas cosas para poder vivir. Dependemos de la comida, dependemos del aire. Cuando somos pequeños dependemos de nuestros padres. Dependemos a veces de medicina para vivir. Nosotros, hermanos, no tenemos esa cualidad. Y Dios, hermanos, no depende de nada ni de nadie para poder existir o para poder ser. Dios es eterno. Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios no varía, es el mismo que fue una eternidad atrás y será el mismo una eternidad hacia el futuro. Dios, hermanos, existe en todo lugar. Dios lo llena todo. Dios está aquí en este templo, en esta mañana, pero también está al otro lado del mundo y llena el universo al mismo tiempo. Y Dios está, hermanos, en todo lugar. Dios, hermanos, tiene todo poder. El poder de Dios, hermanos, no está limitado por nada. Él puede hacer cualquier cosa. Dios lo conoce todo. Dios lo sabe todo. Dios es omnisciente. Y Dios, hermanos, es espíritu. Dios no tiene una forma como la tenemos tú y yo.
Dios es espíritu, por eso es de que a Dios no lo podemos encerrar en un lugar, ni le podemos poner una imagen o una semejanza de algo, porque Dios no tiene estas cosas. En contraste, hermanos, y solamente para recordarnos, ¿verdad? Y nos pongamos un poquito con los pies en la tierra, nosotros somos finitos, terminamos, tenemos un momento en que nacemos y tendremos el día en que dejaremos de ser. Somos personas que tenemos solamente un poco de tiempo aquí en la tierra. Nosotros, hermanos, somos dependientes de muchas cosas, y aunque el hombre a veces no lo entiende, dependemos de Dios para vivir, porque Dios es quien sostiene todas las cosas, quien hace que todo funcione, quien hace que todo trabaje. Entonces Dios, hermanos, es diferente a nosotros. Nosotros sí dependemos, y nosotros somos personas creadas. Nosotros somos personas hechas por la mano de Dios. Dios, hermanos, y su inteligencia, su sabiduría, el conocimiento que Dios tiene, hizo de que el hombre pudiese procrearse, pero el hombre tuvo un principio. Y nosotros, hermanos, somos bastante limitados. Gloria al Señor por los avances que el hombre ha podido descubrir, las cosas que el hombre ha podido generar, pero llega el momento, hermanos, en que la sabiduría del hombre, el conocimiento del hombre tiene un límite. Y el hombre no lo puede hacer todo, no puede resolver todos los problemas, no puede acabar con todas las desgracias, no puede quitar todo el mal que existe en el mundo. No puede, porque es limitado. El conocimiento es limitado, el tiempo es limitado, la sabiduría del hombre es limitada. Todas estas cosas, hermanos, tenemos nosotros como característica y como diferencia entre lo que somos nosotros y lo que es Dios. Y Juan, hermanos, comienza el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, comienza con una aserción, y esta aserción es el establecimiento del origen de Jesucristo. Y si tú te vas ahí en Juan, donde leímos en el capítulo 1, en el verso 1, Juan empieza hablando acerca del origen de Jesucristo y dice que en el principio era el verbo. Y si tú te fijas, la palabra verbo está con V mayúscula porque se está refiriendo a Jesucristo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, ¿qué dice? Era Dios. Está hablando, hermanos, de que Jesucristo no es una persona que fue descubierta por el hombre y que en ese momento comenzó a existir, sino que está estableciendo que Jesucristo existía desde la creación, desde la eternidad, con Dios, y no solamente con Dios, sino que dice que es Dios. Establece y dice que es Dios. La palabra logos, hermanos, habla o la palabra verbo en el original donde está escrito es la palabra logos, que es una palabra o un discurso. Y vamos a ver un poquito más adelante a qué se refiere cuando Juan denomina a Jesucristo como el logos de Dios, como el discurso o como la palabra de Dios, como la expresión. Pero esta palabra, hermanos, en sí sumariza o sintetiza la expresión de la mente de Dios. Jesucristo, hermanos, fue la expresión que el hombre podía entender de lo que la mente de Dios es. Y por eso cuando Jesús vino a estar entre los hombres, Él reflejaba a Dios. Él enseñaba de Dios. Él daba a conocer al Padre. Él quería que el hombre descubriera quién en realidad era Dios. Él quería, hermanos, que el hombre lo dejara de ver a Él como un igual o como una persona común y corriente. Y Jesucristo lo que quería era que el hombre viera en Él a Dios, que viera la gloria de Dios, que viera el amor de Dios, que viese la bondad de Dios, que viese la gracia de Dios en Él. Jesucristo, hermanos, es la expresión de Dios. Y Jesucristo a la tierra vino a ser esa expresión, vino a ser vida, vino a ser luz, vino a ser
amor, a expresar el amor de Dios. Él vino a resolver el problema de la humanidad dándole vida al hombre que se encontraba muerto. Él vino a resolver el problema de la humanidad siendo luz, porque veía que el hombre caminaba como un ciego, cayendo en hoyos, cayendo en problemas, estando condenado sin Dios y sin esperanza. Y Él vino, hermanos, a expresar el amor de Dios al hombre, porque el hombre estaba en necesidad de este amor. El logos, hermanos, o el verbo, la palabra de Dios en Jesucristo significa inteligencia, significa algo que nosotros podemos comunicar y que podemos entender a la vez. Un bebé, hermanos, cuando no sabe hablar, lo único que sabe muchas veces es llorar. Y a veces uno de padre, ¿verdad?, tiene que adivinar cuál es el problema. Y es difícil. No siempre se puede adivinar cuál es el problema. Ahí uno comienza revisándole el pañal para ver si lo tiene sucio, dándole de comer para ver si es que es hambre lo que tiene, pero el bloqueo ahí o la barrera ahí, hermanos, es de que el niño no puede hablar para decirnos cuál es el problema. Y Jesucristo, hermanos, fue algo donde Dios habló al hombre a través de él, para que nosotros pudiésemos entender. Nosotros no podemos entender quién es Dios, hermanos, porque Dios es demasiado grande para poderlo entender. Toda la expresión de Dios, hermanos, es tan grande que nosotros no pudiéramos soportar ni siquiera verlo. Pero Jesucristo fue esa expresión, una expresión que nosotros podíamos entender. Alguien a través del cual nosotros podíamos ver quién en realidad era Dios. Y Juan, hermanos, en este verso establece tres aspectos importantes de Jesús como el logos o como la expresión de Dios para el hombre. Y establece primero la preexistencia. En el principio era el verbo. Establece la preexistencia de Jesús. Jesús, hermanos, no comienza a existir cuando nace de María. Jesucristo ya existía. Jesucristo tomó una nueva naturaleza cuando nació de María. Tomó la naturaleza humana para tenerla también como naturaleza adicional a su naturaleza divina. Pero Jesucristo ya existía. Y dice, y el verbo era con Dios. Está hablando, hermanos, de el lugar de Jesucristo en la Trinidad, en la divinidad, en lo que en sí nosotros sabemos que es Dios. Dios, hermanos, y la Trinidad es algo más que debemos de entender. Dios es uno, no tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios. Pero en la unidad de Dios está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Jesucristo, hermanos, estaba y tenía su lugar, aún después de haber nacido, tenía su lugar en la Trinidad también. Su lugar nunca ha cambiado. Y dice la frase final, y el verbo era Dios. Y ahí está estableciendo Juan la esencia de lo que Jesucristo es. Jesucristo, hermanos, al hacerse humano, nunca dejó de ser Dios. Es difícil de entender, pero la Biblia lo declara. Y debemos nosotros, si no lo podemos comprender, debemos de aprender o de poder tratar de comprender lo que la Biblia nos quiere decir. Quizá no lo podemos entender en una totalidad, pero Jesucristo, hermanos, al tomar la naturaleza humana, nunca dejó de ser Dios. Y eso es lo que Juan está tratando de establecer. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y está refiriéndose a Jesucristo en esto. Entonces, ¿qué? La encarnación, hermanos, es una doctrina esencial. Es algo que nosotros debemos de defender. Es algo en lo cual nosotros tenemos que estar de acuerdo. No podemos tener diferente opinión en cuanto a si Jesucristo se encarnó o no, porque no es una doctrina que puede ser debatida, es una doctrina esencial. Jesucristo, hermanos, tomó forma de hombre. Y esta es una doctrina, hermanos, que enseña esto, que Jesús de Nazaret es la segunda persona eterna en la Trinidad que adquirió la naturaleza humana al nacer de la Virgen María
por el poder del Espíritu Santo. Eso es la doctrina de la encarnación. Y la doctrina de la encarnación les digo que es esencial. El negar la doctrina de la encarnación es antibíblico y es anticristo. El negar que Jesucristo vino y tomó forma de hombre y se hizo hombre y habitó entre los hombres es antibíblico y es anticristo. Primera de Juan 4:3. Juan mismo establece esto y dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué dice? No es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y segunda de Juan 1:7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Había, hermanos, en ese tiempo personas que decían que Jesucristo en realidad no había sido un hombre. Había otros que decían que Jesucristo había sido solamente un espíritu. Y se levantaban muchas doctrinas, se levantaban muchas corrientes de pensamiento que querían meterse dentro de la doctrina sana de la iglesia. Y Juan hace advertencia en contra de esto y dice: no crean a nadie que dice que Jesucristo no vino en carne. Porque el que lo dice de esta manera va en contra de lo que Jesucristo es. Va en contra de la enseñanza bíblica, va en contra del evangelio que nosotros hemos sido enseñados. Y nosotros, hermanos, viendo la encarnación, vemos un aspecto precioso acerca de la encarnación, y esta es la gracia de Dios para cada uno de nosotros. El hecho, hermanos, de que Jesucristo vino a hacerse hombre nos muestra el amor de Dios y la gracia de Dios para cada uno de nosotros. La gracia de Dios, hermanos, a través de la encarnación de Jesús, provee el perdón para nuestros pecados, provee consuelo, provee alivio, provee redención para el pecador que se encuentra herido por sus pecados. La gracia de Dios, hermanos, a través de Jesucristo es más poderosa que las cadenas del pecado. La gracia de Dios, hermanos, es más grande que cualquier atadura que pueda atar al hombre que se encuentra perdido en pecados o que se encuentra atado por vicios. Y la gracia de Dios, hermanos, es expresada por Pablo en Romanos 5:20, donde dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y Pablo dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley, hermanos, fue introducida al mundo, fue dada a Moisés, fue dada al hombre para que el hombre se diera cuenta lo mal que se encuentra delante de Dios. Pero Jesucristo vino para decir: aunque tus pecados sean muchos, hay perdón para tu vida. Aunque tus pecados sean grandes, la gracia de Dios te puede perdonar y te puede hacer, te puede dar gracia delante de Dios y te puede hacer justo delante de Dios. Punto número 2, y este es el verbo entre los hombres. El proceso, hermanos, de la encarnación fue una humillación para Dios. Fue una humillación para Jesucristo porque Jesucristo, hermanos, es Dios. Y hacerse hombre significó una grande humillación. Filipenses 2, del 5 al 8, si quieren buscarlo conmigo. Filipenses 2, del 5 al 8. Habla acerca de esto, hermanos, porque es difícil entender la grandeza del amor de Dios al hacerse Jesucristo hombre. Y Pablo trata de explicarle a los filipenses esta verdad y dice: haya pues entre vosotros este sentir. ¿Cuál sentir? El de amarse unos a otros. Si tú lees en contexto, está hablando Pablo el amor
que debe de existir entre los hermanos en Cristo Jesús. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Y aquí habla acerca de cuál era la grandeza de este amor. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y luego dice que estando en la condición de hombre, todavía fue más allá. Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, dice, sino y muerte de cruz. Este texto, hermanos, habla y expresa en una manera bien clara la grandeza del amor de Dios. Porque Dios, hermanos, dice que se despojó de quien era Él. Esto se despojó, hermanos, quiere decir que añadió la naturaleza humana, añadió a Él mismo una naturaleza limitada. Ya les explicaba yo quién es Dios. Dios, hermanos, no conoce límites, no tiene principio, no tiene fin, no tiene nada que lo pueda limitar. Mas, sin embargo, voluntariamente tomó los límites de la naturaleza humana cuando nació como hombre. Y dice que al tomar la naturaleza humana, lo hizo por amor a nosotros y lo hizo no solamente para ser un hombre, sino para venir a morir por nosotros. Y por eso, hermanos, es de que es importante que nosotros entendamos la grandeza del amor de Dios. Dios, hermanos, envió a Jesucristo y Jesucristo se despojó de sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte era un tipo de muerte, hermanos, que era de las más despreciadas en su época. Era la peor muerte que un rehén, una persona condenada a morir, podía pasar. Porque era una muerte larga, era una muerte agonizante, era una muerte vergonzosa, era una muerte para enseñar a la gente que hacía el mal que si hacías ese tipo de crimen ibas a tener la misma suerte. Y Jesucristo, hermano, se hizo hombre, se hizo no solamente hombre, sino que estando hecho hombre, fue una persona humilde. La humildad, hermanos, que el hombre cristiano, la mujer cristiana practica o debe de practicar o debemos de practicar, es la humildad que Jesucristo, el Dios que hizo todas las cosas, nos enseñó a practicar. Jesucristo, hermanos, no vino como el hombre más poderoso, aunque lo era. Era el ser más poderoso. Si él, hermanos, deja ver su gloria y deja o hubiese practicado la gloria que él tenía y los poderes que él tenía como hombre, era el hombre más poderoso. Mas, sin embargo, él no vino así. Él vino como el siervo más humilde. Él vino a enseñarnos cómo nosotros debemos de ser. Él vino a que nosotros viésemos en él la humildad. Él vino como el servidor de todos nosotros. Él fue, hermanos, el que se ciñó una toalla y lavó los pies de sus apóstoles, porque él quería que viéramos nosotros cómo es que nosotros nos debemos de servir. Él se humilló y él fue a la muerte para morir en esa cruz. La razón de la encarnación, hermanos, fue para que Dios estuviese cerca del hombre a través de Jesús, para que el hombre pudiese comprender el amor de Dios y para que lo pudiéramos ver nosotros, hermanos, aquí en la tierra y viésemos la obra de Dios a través de Jesús entre nosotros. La Biblia dice que Él habitó entre los hombres. Dice el verso que leíamos, el verso 14, que Él habitó entre nosotros. Esa palabra habitar, hermanos, quiere decir que Él hizo tabernáculo. Él hizo como una casa de campaña temporalmente en ese cuerpo humano y Él habitó entre nosotros los hombres. Jesucristo, hermanos, estuvo ahí entre nosotros y cuando estuvo Él entre nosotros, hermanos, lo hizo para que nosotros pudiésemos ver el amor de Dios en acción a través de Jesucristo. Por eso Jesucristo, hermanos, fue una persona compasiva.
Él veía al enfermo y lo sanaba. Él veía al pecador y perdonaba sus pecados. Él vio al leproso y lo sanó. Él vino a hacer la obra de Dios. Él vino a mostrar el amor de Dios. Y Hebreos, hermanos, hace una conexión entre la humanidad de Jesucristo y lo que nosotros debemos de ver en Jesucristo. En Hebreos 4, 15 y 16, si ustedes lo quieren ir buscando. Hebreos 4, 15 y 16. Hebreos, hermanos, hace o trata de hacer esta conexión entre quién es Jesucristo y cómo nosotros debemos de verlo a Él. Y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote. Y estaba hablándole a los judíos. Los judíos sabían quién era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, hermanos, era la única persona que podía acercarse a Dios para presentar sacrificio por el perdón de los pecados de ellos. Y Hebreos dice, Jesucristo es el mejor sumo sacerdote. Él es el que puede no solamente pedir por los pecados del pueblo, sino pedir por los pecados de toda la humanidad. Y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús, hermanos, se hizo compañero del hombre en su peregrinar por aquí por el mundo. Habitó y compartió con el hombre, hermanos, aunque el hombre se había hecho enemigo de Dios. Y trabajó con el hombre, comió con los hombres y al final, hermanos, sufrió y murió por cada uno de nosotros. Por eso Jesucristo, hermano, es la expresión de amor de Dios para el hombre, porque Jesucristo estuvo entre nosotros, porque Jesucristo padeció entre los hombres, porque Él tuvo frío, Él tuvo hambre, Él tuvo necesidades físicas. Y Él sabe, hermano, lo que nosotros padecemos. Él sabe lo que nosotros sentimos. Él se compadece de cada uno de nosotros. Y por eso, hermanos, es que Dios no está lejos del hombre. Por eso es que Dios, hermanos, no es un Dios que no puede entender al hombre, sino que es un Dios que entiende al hombre. Por eso es de que nosotros no podemos decir Dios no me escucha, a Dios no le intereso. Nosotros le interesamos a Dios. Y en la última parte, hermanos, casi, o en la parte media del verso, hay una expresión que está entre paréntesis en la Biblia y dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y cuando veía esto, hermanos, yo me acordaba de los eclipses. Cuando hay un eclipse, hermanos, total, y creo que hay uno este año, no sé dónde exactamente, pero hay uno este año que está por entrar. En el eclipse total, hermanos, hay dos astros celestiales, ¿verdad?, que se interponen uno contra el otro. Yo no sé si tú has visto alguna vez, yo me recuerdo por lo menos una vez haber visto un eclipse total. Y no hace muchos años, creo que fue hace 2 años, tuvimos un eclipse aquí casi total. En medio del día, cuando el sol está en su esplendor, la luna se le atraviesa y se pone oscuro. Y muchos científicos, hermanos, aprovechan este fenómeno para estudiar el sol. Porque lo que hace es que la luna, hermanos, queda exactamente al mismo tamaño del sol. Y tapa el centro del sol y solo deja lo que ellos llaman la corona. Y es cuando tú lo ves son exactamente del mismo tamaño. Lo único que sale es las llamas del sol que salen a los lados. Y los científicos usan estos fenómenos para estudiar el sol, para entender de qué está compuesto y todo esto. Y yo me ponía a pensar en Jesucristo, hermanos, porque Jesucristo se había hecho hombre, pero era Dios. Y hubo, hermanos, un par de discípulos que pudieron ver la gloria de Dios siendo hombre. Cuando Jesucristo, hermanos, se transfigura en el monte de la transfiguración, pasó de ser un hombre como tú y como yo a mostrar destellos de la gloria de Dios. Y hubieron 2 o 3 personas, hermanos, que pudieron ver la gloria y la grandeza de Jesucristo en ese momento. En aquel día, hermanos, cuando estemos en su presencia, podremos ver su gloria en su totalidad.
Y será algo asombroso porque los discípulos, hermanos, que estaban con Jesús en la transfiguración, cuando veían la gloria de Dios, decían: quedémonos aquí, hagamos 2 enramadas, hagámonos una casa permanente aquí, quedémonos aquí, porque esto es único, es especial, es maravilloso. En la humanidad, hermanos, de Jesucristo, Jesucristo fue como esa arca, donde la gloria de Dios posaba en ella. El arca, hermanos, en el Antiguo Testamento significaba la presencia de Dios. Y Jesucristo, hermanos, ya no era la imagen del arca, sino que era el Dios mismo representado aquí en la tierra enfrente de los hombres. Nosotros, hermanos, podemos entender ahora que Jesucristo era el Emanuel anunciado por Gabriel a María, el Dios que fue anunciado que estaría entre los hombres en Mateo 1:23, cuando Gabriel le dice a María o a los ángeles, le dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesucristo, hermano, fue ese Emanuel entre nosotros, y nosotros vimos la gloria de Dios. Vimos la gloria del Padre en Jesucristo. Jesucristo, hermanos, nunca dejó de estar en sincronía con Dios. Nunca dejó de ser el Dios de la Trinidad, aunque en la tierra era humano. Y Juan 10:30 dice que Jesucristo nunca dejó de ser uno con el Padre. Jesucristo, declarando esto, decía: yo y el Padre uno somos. Jesucristo, hermanos, no era un hombre común. Jesucristo era Dios entre nosotros. Por eso es de que Él enseñaba diferente. Por eso es que la gente lo seguía, porque cuando oía hablar a Jesús, no oía a un hombre común y corriente. Oía palabras especiales, oía palabras que movían el corazón, oía palabras que estremecían el corazón de las personas. Y por eso es que la gente seguía a Jesús, y por eso es que la gente le encantaba escuchar a Jesús oír hablar. Y en la última parte, el último punto, gracia y verdad. Juan dice que este verbo que habitó entre los hombres estaba lleno de gracia y de verdad. Gracia y verdad, hermanos, son el beneficio que el hombre obtuvo al Jesús venir a esta tierra. Y estas dos cosas, hermanos, la gracia y la verdad, son las cosas de las cuales el hombre tiene la necesidad más grande. Tú y yo, hermanos, tenemos la necesidad de la gracia y la verdad de Dios. Gracia, hermanos, es la bondad pura de Dios, que ama al pecador y que anhela no su muerte, sino su conversión y su vida. Gracia, hermanos, es la bondad pura de Dios que ama al pecador y que anhela no su muerte, sino su conversión y darle vida. La verdad, hermanos, es la veracidad, la fidelidad, lo que se conforma, lo que corresponde a la realidad de las cosas. Y Jesucristo, hermanos, era la persona que estaba llena de gracia y de verdad. Es la que no vino a dar al hombre lo que el hombre merecía, sino que vino a mostrarle el perdón que Dios le ofrecía. Es la expresión de Dios que vino a decirle al hombre el lugar en el que se encontraba, la realidad del lugar donde se encontraba, y a ofrecerle esperanza de salvación. La gracia, que es el medio que Dios da al hombre para que pueda obtener la única y permanente solución a su problema espiritual, que es el pecado. La gracia, hermanos, es un paquete de regalo obsequiado gratuitamente al hombre para que el hombre lo abra y lo haga suyo. La verdad, hermanos, es el camino trazado por Jesús para que el hombre que la ha recibido y que ha aceptado la gracia de Dios pueda caminar por el camino de la verdad que lo lleva directamente hacia Dios. El creador, hermanos, del nuevo pacto, Jesucristo,
lucía con esplendor y en contraste con el pacto del Antiguo Testamento. En el Antiguo Pacto, hermanos, la ley ponía en evidencia la pecaminosidad del hombre. La ley le decía al hombre: tú eres un pecador. Y para ser salvo, la ley requería perfección, cosa que el hombre nunca podía lograr. En el Nuevo Pacto, hermanos, la gracia que Jesucristo vino a ofrecer al hombre califica al hombre para recibir el perdón de Dios en la condición en la que él se encuentra. No importa dónde, no importa cómo, no importa qué tan malo, qué tan bueno, la gracia de Dios es derramada en el hombre que tiene fe, que clama a Dios en su angustia y en su pecado y recibe la gracia de Dios. La gracia no requiere perfección, la gracia requiere fe. La ley requería perfección, pero la gracia no requiere perfección, requiere fe. En el tabernáculo, hermanos, todo era tipo y figura, pero en Cristo, hermanos, nosotros ahora encontramos la verdad y la realidad de las cosas. Nosotros encontramos quién verdaderamente es Dios. En Jesús, hermanos, el hombre encuentra plenitud de compasión y plenitud de conocimiento. En Jesús, el hombre puede encontrar salvación. Concluyo, hermanos, con esto. En la encarnación podemos ver a Dios de las siguientes maneras. Primero, su interés por el hombre perdido. Jesús vino a encarnarse, hermanos, a nacer como hombre porque el hombre estaba perdido. Jesús vino a la tierra y vino a salvar al hombre porque Dios amó al hombre. El viernes enseñaba, hermano, acerca de San Juan 3:16 y yo les decía que me llena la expresión de San Juan 3:16 como empieza. Dice: de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. En la encarnación vemos, como les dije primeramente, el interés de Dios por el hombre perdido. En la encarnación también, hermanos, vemos el amor de Dios por el hombre que se encuentra enemistado en contra de Dios. El hombre, hermanos, sin darse cuenta es enemigo de Dios. El hombre a veces le gusta ser enemigo de Dios. El hombre a veces se deleita en ser enemigo de Dios. Pero Jesucristo, hermanos, vino para conciliar esa enemistad entre Dios y el hombre. En la encarnación también vemos, hermanos, su gracia al proveer el camino de salvación. La gracia de Dios al proveer el camino de salvación. ¿Quién es el camino de salvación? Jesucristo es el camino de salvación. Jesucristo decía que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Jesucristo, hermanos, vino para proveer al hombre el camino a la salvación, el camino para llegar al Padre, el camino para llegar al cielo, el camino, hermanos, para la redención de pecados. Y en la encarnación, hermanos, por último, encontramos o vemos su carácter, el carácter de Jesús, un carácter justo y verdadero al señalar el problema del hombre y al mostrarle misericordia. Cuando Jesucristo, hermanos, le traían pecadores, Jesucristo no los condenaba. Jesucristo los perdonaba. Jesucristo les decía: estás mal, arrepiéntete y sirve a Dios. Le decía: te voy a sanar, busca a Dios. Te voy a sanar, vive agradecido con Dios. Te voy a sanar, testifica de lo que Dios ha hecho en tu vida. Te voy a salvar. Ve y proclama la grandeza de Dios. Ve, proclama la verdad de Dios. Ve, proclama la bondad de Dios para tu vida. Y eso es, hermanos, lo que la encarnación es. Es Jesucristo mostrando el amor de Dios para cada uno de nosotros.